Los datos: 405.956 denuncias por robo de cualquier tipo a nivel nacional. Ninguna forma de doblegará a la Ciudad de México. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. ¿Cómo sería México si tuviéramos la misma seguridad que Suiza? ¿Será acaso que Estados Unidos quiere intervenir en México y por otro lado el modelo Bukele funcionaría en México? Esta semana arrancamos con el pie izquierdo. Me atrevo a decir que estos últimos días, estas últimas semanas han sido de las más pesadas para el gobierno de México, derivado de todo lo que hemos visto. Es decir, apenas la semana pasada se dio la noticia viral de una chica que estaba haciendo un live en TikTok y de la nada llegan y acaban con su vida. Posteriormente a eso vimos el tema de un buque, un velero de la Marina Mexicana, el cual termina por estrellarse con el puente de Brooklyn. Derivado de eso, mucha gente dijo: ¿será acaso eso es un mal presagio? Eso está indicando que va a pasar algo malo, etcétera. Y no había pasado más de 2 días, es decir, solamente unas horas a inicios de este lunes, a primer hora del día, justamente se estaba llevando a cabo la mañanera cuando se llega la noticia y era de que habían terminado con la vida de tanto la secretaria de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y no solamente de ella, sino también del coordinador de asesores de la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un solo sicario profesional asesinó a Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, y a José Muñoz, coordinador de asesores. Es decir, llega la secretaria de la jefa de gobierno a la Ciudad de México esperando a uno de sus colaboradores, y justamente cuando se va a subir ya había alguien que la estaba esperando. Tiene una precisión quirúrgica, es decir, se nota que no es alguien como las personas que de repente a ti o a mí nos han asaltado, sino son personas que ya tenían experiencia en lo que estaban haciendo. Se dice, está hablando de 8 impactos directos contra esta persona, contra la secretaria, mientras 4 fueron contra el asesor. Esto se lleva en un periodo de tiempo de apenas unos 10-12 segundos. Está cubierto con un casco, sale, se va en moto y derivado de ello cambian. Es decir, se dice que en la moto después cambian a un carro azul, de ahí cambian a una camioneta y de ahí les pierden el rastro pasando de la Ciudad de México al Estado de México. Se pierde el rastro y hasta día de hoy es verdad que ya se tienen indagatorias y todo eso, pero no se sabe exactamente quiénes fueron y cuál fue el móvil de hacer esto. Una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Sin embargo, y es muy importante recalcar, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente. Desde que se tuvo conocimiento del ataque, la policía de la Ciudad de México activó un operativo con personal especializado. Estoy con una sensación de que hay algo ominoso detrás de esto. Es un mensaje horrible por donde se le vea. Sabemos que han aumentado los asesinatos en los primeros meses de 2025. Un dato interesante es que eso fue a solamente 4 kilómetros de Palacio Nacional. Y también un dato interesante es que mencionaban que se había dejado por ahí, por un lado, ropa, cubrebocas, todo eso de las personas que habían hecho eso. Pero por otro lado también se tiene que los coches, los carros que habían utilizado estaban remarcados, no había huellas dactilares y las cosas que se habían utilizado para hacer todo este tipo de cosas estaban limpias. Es decir, no se habían utilizado en otro atraco o lo que sea. Quiero ser muy enfático. Ninguna forma de doblegará a la Ciudad de México, ni a su gente, ni a sus instituciones. Todo el que vive en México sabe que los carteles en México no es un mito. Son reales, son personas que cargan unos demonios que no tienen misericordia. Por un lado se está hablando en redes sociales donde mencionan que esto fue un mensaje directo hacia la cúpula del poder, mientras que por otro lado, curiosamente también en los Estados Unidos, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio un mensaje en el cual habló sobre el tema. Dijo que en México había ocurrido esto, que era algo que ya estaba saliendo de las manos, etcétera. A todos, incluido a Marco Rubio, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa. Pues no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. Y esto llevó a muchas personas a comentar en las redes sociales diciendo que justamente lo que ahora estaba buscando Estados Unidos es utilizar esto como pretexto para ingresar al país. Y eso justamente lo había mencionado la presidenta de México. En repetidas ocasiones ya mencionó cómo el presidente de Estados Unidos le ofreció ayuda. El mismo presidente de Estados Unidos en entrevistas ha salido a decir que él ha ofrecido la ayuda del ejército de los Estados Unidos para que ingrese a México, a lo cual la presidenta de México ha dicho que no, que el ejército no va a ingresar, que se puede haber una colaboración, pero no una injerencia por parte de los Estados Unidos. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 3 temas fundamentales. Punto número 1, vamos a conocer la historia de cómo inició todo esto. Es decir, para conocer cómo tenemos el problema de la inseguridad y la violencia actualmente en México, tenemos que retroceder en el tiempo y ver cómo comenzó todo
todo esto. Punto número 2, vamos a conocer cómo podría solucionarse todo este tema de la inseguridad. ¿Será acaso que la inseguridad, la violencia en México es algo que ya vamos a tener por toda la historia de México? Vamos a conocer si un modelo Bukele podría funcionar en nuestro país. Y punto número 3, y finalmente vamos a conocer el tema de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si el día de mañana Estados Unidos ingresara a México? Por este lado, algunas personas dicen que están de acuerdo, otras que no. La misma presidenta ha dicho que no nos va a permitir que el ejército de Estados Unidos ingrese. Pero más allá de esto, vamos a conocer con datos cómo le ha ido a los países a los cuales ha llegado la democracia de los Estados Unidos. Así que antes de continuar, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre todos estos temas. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Un pueblo violento. México es sinónimo de riqueza, es decir, todos conocemos que México a nivel internacional es conocido por la cultura, la gastronomía, toda la historia que tiene el país y muchas otras cosas por las cuales México es considerado un país rico. Sin embargo, cabe mencionar que eso ha llevado a que muchos países tengan envidia de México, tengan envidia del turismo. Es decir, algunos países dicen cómo es posible que nuestro país sea más hermoso y no lo visitan como a México. En el tema de la economía es que a ustedes les va bien porque están al lado de Estados Unidos, si estuvieran de este lado del mundo les iría peor, etcétera. Eso ha llevado a que en algunos aspectos de México sean envidiados por otros países o algunas personas de otros países, pero más allá de eso hay algo seguramente que no nos envidia ni un solo país y esa es precisamente la inseguridad y la violencia. Los datos: 405.956 denuncias por robo de cualquier tipo a nivel nacional y solo de enero a septiembre. De hecho, justamente aquí pasa algo muy interesante y es que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Es decir, para comenzar desde antes de la colonización, ya los pueblos que estaban aquí estaban peleándose unos contra otros, purépechas contra mexicas, mexicas contra texcocanos, etcétera. Y siempre hemos sido un país violento. Nunca México se ha caracterizado por ser un país pacífico en el cual todo funcione bien. Sin embargo, en la historia reciente, la historia contemporánea de México en los últimos 30-35 años, justamente por ahí de los años 90 es cuando alcanza su pico de inseguridad en México y justamente en esos años de los 1990 la tasa de pérdidas humanas por el crimen organizado o por el crimen era en ese entonces de los 90 de 16.6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, posteriormente llegaríamos a una de las épocas más seguras o en las cuales había menos pérdidas humanas y estamos hablando por ahí del año 2000. Justamente en ese entonces la tasa había bajado hasta 8.1 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en ese entonces México tal vez no era el país más seguro de toda Latinoamérica o de toda América, pero sí era uno de los países más seguros. Era más seguro que Brasil, era más seguro que Colombia. De hecho, esto pasó cerca del año 2007, según datos del INEGI. En ese año, para que te des una idea, se registraron 8.867 homicidios en todo el país, es decir, 1.585 menos que en el año de 2006. Y México en ese entonces ocupaba el puesto 120 de 159 países en la tasa de homicidios internacionales. Es decir, en ese entonces México no era de los países más inseguros, pero tampoco era el más seguro. Sin embargo, todo esto cambiaría entre el año de 2007 y 2008, cuando justamente se le declarara la guerra al crimen organizado. Eso en tiempos del expresidente Calderón, justamente cuando estalló este conflicto y desde entonces no se ha detenido. Es decir, en términos sencillos, el número de homicidios anuales se triplicó, pasando de cerca de 9.000 en el año de 2007 a 27.199 en el año de 2011. Incluso si te preguntabas por la época más insegura del México moderno, esa sería a partir del año 2017. Por ejemplo, en el año de 2018, 19 y 20 se registraron las cifras más altas de homicidios jamás vistas en toda la historia de México. Esto con alrededor de 36.000 pérdidas humanas cada año. La tasa de homicidios llegó a ser de 29 por cada 100.000 habitantes en México. Es decir, en solamente 13 años se había multiplicado por 3.5 veces la tasa del año 2007, marcando un récord histórico negativo. Todo esto según datos del portal Swissinfo. Y a pesar de que en teoría México no estaba en guerra con otro país, esto en el año de 2016 y 2017, México llegó a ser catalogado como el segundo país con más decesos violentos de todo el mundo, solamente detrás de Siria, que de hecho sí estaba en guerra civil. Más tarde del año 2021 a 2023, evidentemente también por el tema de la pandemia, bajaría a 20 por cada 100.000 habitantes en el año de 2023. Y aunque los mexicanos ya estamos hartos de la violencia, esta cifra ha estado bajando en los últimos años. Para que te des una idea, el año pasado de 2024 se mantuvo en cerca de 19.25 por cada 100.000 habitantes. Esto según el portal Integralia. El problema aquí es que ya no solamente se trata de pérdidas humanas, sino de asaltos, estafas, secuestros, asaltos en carretera, montachoques, etcétera. Lo cual incluso antes no se veía entre muchos otros crímenes, los cuales se nota que van en
en aumento día con día. De hecho, les hice una encuesta en YouTube donde les preguntaba cómo se sentían ustedes de seguridad en su estado o su localidad. Y en esta encuesta de más de 1.300 votos, un 15% dijeron que la inseguridad estaba en niveles críticos y reprobada con menos de 4 puntos. Un 18% dijo que donde vivía estaba muy inseguro, eso con calificaciones de 5 o 6 puntos. Después de esto, un 59% dijo que donde vivían lo calificaban con un 7 u 8 con medio seguro y solamente un 8% dijo que donde vivían estaba súper seguro. El problema aquí es que la inseguridad no solamente se mide en homicidios, sino también en personas desaparecidas, lo cual sonó fuerte con el rancho de Teuchitlán hace unos meses. Sin embargo, aquí el contraste entre épocas es trágico. Actualmente México registra más de 125,000 personas desaparecidas, esto según datos de un registro nacional y datos del periódico El País. Sin embargo, lo más revelador es que el 90% de esas desapariciones ocurrieron solamente desde el año 2006, es decir, antes de esa época había menos de 13,000 casos acumulados en décadas y en menos de 20 años ha subido hasta 126,000. Por ejemplo, en el año de 2022 ocurrieron 33,000 personas desvividas y en el año de 2023 alrededor de 31,000, cifras anuales 3 veces mayores a las de las épocas seguras a mediados del año 2000. Y si hasta este momento aún no lo dimensiona, significa que actualmente pierden la vida por el crimen organizado 85 personas por día, es decir, casi 4 personas por hora, mientras que en el año de 2007 eran aproximadamente 24 por día o una por cada hora. Todo esto según datos de la revista Expansión, es decir, pasamos de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica en el año 2006 a ser uno de los más inseguros de todo el planeta. Y si a esto sumamos los desaparecidos a las pérdidas humanas por el crimen organizado, el balance se hace más crítico. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una pausa porque realmente aquí tenemos que ver la raíz del problema, y es que la raíz del problema no es justamente lo que pasó en el año de 2007, sino que la verdadera raíz del problema es justamente dos puntos interesantes, y el punto principal sería precisamente la desigualdad. Es decir, cuando en tu país hay mucha población que no tiene acceso a una vida digna, evidentemente les va a ser más fácil ingresar a actividades ilícitas, mientras que por otro lado eso obviamente también lleva consigo una baja escolaridad, y evidentemente una baja escolaridad, un bajo nivel educativo va siempre de la mano con una alta tasa de violencia. De hecho, para que te des una idea, según el Coneval, más del 40% de todos los mexicanos vive en condiciones de pobreza, y de hecho suena poco, pero eso significa unos 52 millones de mexicanos, mientras que hay, según datos de la UNAM y el Coneval, casi 9 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, es decir, una parte de la población vive bien, otros son ricos y otros vivimos al día. Pero la otra cara de la moneda es que la mitad de México vive con pobreza, y eso trae bajos niveles de educación, bajo acceso a un buen trabajo y condiciones dignas, lo cual obviamente hace que posteriormente se les haga más fácil entrar a negocios turbios. Adicional a eso, tenemos que a pesar de que en México tiene leyes estrictas de control de armas, colinda con los Estados Unidos, donde es sencillo adquirir armamento. Incluso por eso se estima que más del 70% de las armas usadas por el crimen organizado en México provienen de los Estados Unidos, y eso precisamente lo sabe la presidenta de México y se lo ha externado al presidente Trump. Y le dije una cosa más, si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. Y es que si lo vemos de esta forma, es prácticamente un negocio redondo para los Estados Unidos. Es decir, por un lado, Estados Unidos es el mayor comprador, el mayor mercado de comprador de sustancias ilícitas. México es uno de los mayores productores. Es de esa forma que tienen un buen negocio, por decirlo así. Mucha de esta mercancía se manda a los Estados Unidos, se recibe una gran cantidad de dinero por parte de los Estados Unidos, esto por la compra de estas sustancias ilícitas. Sin embargo, gran parte de ese dinero se vuelve a reinvertir en los Estados Unidos, es decir, esto en forma de camionetas, de equipo militar, de armamento, etcétera, 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 lo cual va haciendo que prácticamente gran parte de ese recurso se vuelva a regresar a los Estados Unidos, y de esa forma se hace un círculo vicioso. Y es que para que te des una idea cómo hemos retrocedido en este aspecto, ya te comenté que anteriormente estábamos en la posición 120 más o menos, pero actualmente en el mismo ranking del año 2023, México aparece en la posición número 138 de 163 países. Es decir, entre más abajo estés posicionado en este ranking, más inseguro es tu país. Y es que esto es preocupante porque hace que México sea uno de los 40 países más violentos de todo el mundo. Y es que para que te des una idea, comparte lugar en violencia más o menos con países como Honduras, Irán o Kenia. Y es que entre más investigas, más te das cuenta del tema en el cual estamos. Para que tengas un parámetro, a nivel mundial, el promedio o la media que tienen los demás países a nivel mundial es de 6 por cada 100,000 habitantes, mientras que en México actualmente está en 20, es decir, casi 3 veces más de lo que tenemos a nivel mundial. Sin embargo, ahora la pregunta más interesante sería si eso ya significa que México siempre va a ser inseguro, o será acaso que eso se puede revertir. Para esto les voy a contar rápidamente el tema de El Salvador. Para que te des una idea, El Salvador hace unos 10 años, por ahí del año de 2015, antes de la llegada del actual presidente, tenía una tasa de esto que te estoy comentando de 106.6 por cada 100,000 habitantes, es decir, más de 5 veces de lo que tenemos actualmente en México. Sin embargo, un dato interesante es que, como ya les he mencionado en videos anteriores, Singapur y El Salvador son dos países bastante interesantes a los cuales
cuales habría que dedicarles atención y ver cómo hicieron las cosas bien. Singapur, por ejemplo, era un país que hace unos 50 años nadie daba un peso por ellos. Era uno de los países que de plano nadie quería ir. Era un país que realmente estaba 1000 veces peor que México en ese entonces, pero actualmente tú volteas a ver a Singapur y encabeza los rankings mundiales de calidad de vida. Es de los países mejor educados, un país que vive muy bien, tiene mejor calidad incluso que los Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a El Salvador, que ha pasado de 106.6 pérdidas por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, actualmente esa cifra ya no está en 106.6, sino está en 1.9 por cada 100,000 habitantes. Es decir, su cifra actual es muy parecida a la de países como Suiza, como Luxemburgo, como Canadá, que de hecho son algunos de los países más seguros de todo el planeta. In the case of El Salvador, we're literally the murder capital of the world. Yes. And we turned it into the safest country in the Western Hemisphere, or safer than any other country in the Western Hemisphere. Sin embargo, antes de acabar con este punto, la pregunta más importante sería precisamente para ti. ¿Tú crees que el gobierno sea capaz el día de mañana con acabar todo este tema de la violencia? ¿O crees que los mexicanos estamos destinados a vivir con este tema de inseguridad y violencia por toda la existencia? Número 3, educación y una vida digna. Ahora bien, hay un tema bastante interesante. De hecho, hace algunos meses se hizo muy viral las publicaciones que hizo el presidente Bukele, en el cual dijo que México sí podía acabar con ese tema si México lo quisiera. Y a eso en redes sociales muchas personas estuvieron en contra porque decían, bueno, es que no puedes comparar. En México es un país así y El Salvador es un país mucho más pequeño. México tiene 130 millones de habitantes, El Salvador tiene 6 millones. Y para acabarla de amolar, en México no son pandillas que van ahí de casa en casa, sino que son organizaciones que ya tienen presencia en 5 continentes, que tienen prácticamente un presupuesto casi ilimitado. Entonces es completamente diferente, y eso llevó a muchas personas a decir de que si el modelo Bukele podría funcionar en México. Sin embargo, cabe mencionar que para acabar rápido esto, es verdad que sería muy complicado. Es decir, no podemos aplicar lo mismo que se hizo en este país, aplicarlo acá y significar que va a funcionar. Sin embargo, es verdad que muchos analistas mencionan que sí sería posible acabar con el tema de la violencia siempre y cuando se tomen algunas medidas. Así que deja que te cuente algunas de estas medidas y tú ponme la parte de los comentarios qué crees que podría hacerse para ir acabando con todo este tema de la violencia y la inseguridad que existe en nuestro país. No es Suiza ni Luxemburgo, es El Salvador, y Bukele logró que sea más seguro que estos países europeos. El 88% de los ciudadanos de la nación centroamericana se sienten seguros caminando solos por la noche, superando por un punto porcentual a países como Suiza o Luxemburgo. Para comenzar, se habla sobre depurar y profesionalizar las fiscalías y tribunales para que los delitos se investiguen y castiguen. Número 2, promover ministerios públicos autónomos y capacitados con más recursos que logren llevar casos a juicio, implementar sistemas eficaces de protección a testigos y denunciantes, ya que en muchos casos no se denuncia por temor a represalias. De hecho, y prácticamente 99 de cada 100 delitos quedan sin castigo, por lo cual muchos ni siquiera lo denuncian. Número 3, una policía confiable y cercana, es decir, se propone mejorar las condiciones laborales, la formación y la evaluación de la policía. Esto implicaría pagar salarios dignos, depurar elementos corruptos, adiestramiento de derechos humanos y tácticas modernas y proveer equipamiento adecuado. Número 4, inteligencia y focalización. La estrategia aquí incluye identificar objetivos prioritarios como cabecillas, rutas de financiamiento y realizar operativos quirúrgicos para desmantelarlos, todo esto minimizando daño colateral. Número 5, coordinación institucional. Un problema histórico ha sido la desconexión entre policías y el sistema judicial. Es vital de hecho lograr una colaboración efectiva entre la policía y la fiscalía. Además de eso, se buscaría una interconexión entre estados. Número 6, prevención social del delito. Sin embargo, algo que tenemos que entender y que ya les mencioné es precisamente atacar el problema desde la raíz. Es decir, a largo plazo, un problema de violencia no se puede resolver solamente con balas. De hecho, se requiere atacar las causas sociales y en eso no se ha invertido mucho. De hecho, se tendría que mejorar el sistema educativo, ya que tiene que mejorar ampliamente. En otros países, por ejemplo, ya se está pensando en que la IA enseña a los niños, mientras aquí tenemos el mismo plan de estudios de hace décadas. Los niños aprenden más en redes sociales que en la escuela. Por otro lado, también se debe de generar empleo bien pagado y digno. Incluso si hubiera una recesión, los hogares mexicanos ahorita tienen ahorros suficientes y su hoja de balance, por decirlo de alguna manera, está bastante fuerte para poder afrontar una situación de recesión. Además de desarrollo comunitario en las zonas más golpeadas por la violencia, detonar el gusto por las artes y deportes, porque de hecho México no es potencia cultural ni deportiva, y todo esto a largo plazo ha demostrado ser más eficaz que ejércitos más grandes. De hecho, hay un dicho que se menciona mucho en algunos países que dice más escuelas y menos cárceles, y es que esto va de la mano. Es decir, ustedes díganme, ustedes que están viendo este video, pónganme en la parte de los comentarios un solo país que esté en los rankings, en el top
top 3 de países mejor educados de todo el mundo, que siempre lidere el tema de la innovación, la cultura, el deporte y que a la par también sea de los países más violentos del mundo. Y es que nunca lo van a encontrar. No hay un país, no hay un solo país que si tú volteas a ver a Suiza, Luxemburgo, etcétera, que sea un país bien educado pero que a la vez también sea un país violento. No va una cosa con la otra. Así que si queremos acabar con este tema de la violencia, es verdad que se tiene que invertir en seguridad, en cámaras, en ejército, en todo eso, pero tendría que invertirse muchísimo más en el tema de la educación y en el tema de generar empleos dignos que le den vida digna a la gran parte de la mayoría de la población mexicana, que ya les mostré que estamos hablando de poco más del 50% de la población mexicana. Número 4. ¿Qué pasaría si México fuera tan seguro como Suiza, Noruega, etcétera? Hasta este punto, como ya les he venido comentando, algo es muy interesante y es que este tema no viene de apenas. Es decir, no podemos decir, es que el actual presidente es el del problema. No, porque esto viene de antes. Es decir, no se ha invertido en educación, no se ha invertido en un empleo digno, porque recordemos, el sistema educativo está muy rezagado desde hace varias décadas, mientras que el tema de un trabajo digno también es algo que se ha rezagado desde hace muchísimas décadas. Hasta hace apenas 8 o 10 años pagaban 80 pesos por un día de trabajo, entonces efectivamente no alcanzaba el dinero. Ahora bien, eso significa que evidentemente este problema no viene de hace 2, 3 años, es algo que ya se viene arrastrando, pero también es verdad que sí se puede comenzar a arreglar. Es decir, si desde ahora comenzamos a arreglarlo, es posible ver algunos resultados en algunos 3, 4, 5, 6 años, tal cual como ya pasó en El Salvador. Sin embargo, hasta este punto, la pregunta más interesante sería, ¿cómo sería México si el día de mañana se acabara con el tema de la violencia? Es decir, ya vimos que el tema Bukele puede ser que no funcione como se hizo en El Salvador, en México, pero imaginemos que se encuentra alguna forma, el gobierno encuentra alguna forma de acabar con los índices de violencia, los índices de inseguridad, que el día de mañana puedes salir a la calle sin ningún problema a las 2 de la mañana, 3 de la mañana no te va a pasar nada, que puedes dejar tu carro de millones de pesos allá afuera y que va a amanecer intacto, que no le van a faltar las 4 llantas, que tú vas a poder ir al cajero sin que te pase nada, que tú vas a poder hacer un viaje de punto A a punto B en una carretera y nadie te va a detener para quitarte o para hacerte lo que quieran. En ese aspecto, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería México si todo eso pasara y el día de mañana México tuviera un nivel de seguridad como los países más desarrollados de todo el mundo? Comencemos por los beneficios sociales. Para empezar, la mejora de la calidad de vida sería enorme. Una sociedad sin el azote cotidiano de la violencia experimentaría mayor tranquilidad y cohesión comunitaria. Actualmente, por ejemplo, millones de nosotros ya no vivimos tranquilos. Nos encerramos en nuestra casa como si fuera una prisión, ponemos barrotes de seguridad en todas las ventanas, ponemos cámaras de vigilancia por todos lados, salimos con un celular viejito para que si nos asaltan se lleven ese, no salimos con relojes, no compramos cosas caras, porque sabemos que nos pueden hacer algo. Pero si el día de mañana México fuera un país seguro, las familias podrían disfrutar libremente de espacios públicos, parques, fiestas patronales a cualquier hora del día. Habría un fortalecimiento del tejido social, comunidades antes sometidas por el crimen, donde antes eran azotadas por la extorsión, recuperarían la confianza y la participación ciudadana. Además, se frenaría la pérdida de vidas de jóvenes y eso más tarde contribuiría a crecer la economía del país. También habría un efecto psicológico importante, es decir, menos estrés postraumático y ansiedad en la población mexicana, que de hecho a día de hoy son problemas reales en zonas rojas. En suma, México ganaría paz social, familias más unidas y entornos propicios para el desarrollo humano. En el tema del impacto económico y el desarrollo, la inseguridad obviamente actúa como un lastre enorme para la economía mexicana. De hecho, se estima que en el año de 2023 el costo económico de la violencia fue de 4.9 billones de pesos, es decir, casi 245 mil millones de dólares, el cual aproximadamente equivalía al 20% del PIB de todo México. Es decir, si no tuviéramos el tema de la delincuencia y la violencia, ya tendríamos que estar entre las 10 potencias económicas de todo el mundo. Todo esto según datos de la revista El País. Es por eso que si México resolviera el problema de la violencia, liberaría prácticamente ese porcentaje del PIB para usos productivos. Un México seguro atraería mayor inversión extranjera directa, pues muchas empresas internacionales que hoy dudan en instalarse en este país pondrían sus negocios y operaciones en nuestro país. Y es que ya ni siquiera tenemos que hablar del tema de grandes empresas. Hay muchos negocios. ¿Cuántos negocios no ha pasado que hemos visto incluso en redes sociales donde son pequeñas barberías, son pequeños negocios que acaban de poner y no ganan mucho, simplemente ganan dinero para subsistir, para llevar dinero a sus familias? El día de mañana llega alguien, les quiere cobrar 50, 100 mil pesos al mes de derecho de piso porque si no se los van a llevar, porque les van a hacer esto, porque les van a hacer el otro, y finalmente terminan quebrando esos negocios. De esa forma la economía se atrae, se retrae, es decir, frenan la economía, todo este tipo de cosas que van pasando en nuestro país. En redes sociales se difundió el cobro por derecho de piso a una barbería en Cancún, Quintana Roo. En la grabación se escucha cuando los delincuentes se identifican como parte de un grupo delincuencial.
En el tema del turismo, por ejemplo, este también sería uno de los sectores más beneficiados. De hecho, México ya es un destino turístico mundial importante, pero la violencia ha afectado ciertas plazas como por ejemplo Acapulco, las cuales ya no son visitadas por su alta criminalidad. Sin embargo, con niveles de paz similares a los de El Salvador, México estaría en condiciones de explorar todo su potencial turístico en todo su territorio. Ciudades coloniales, zonas arqueológicas y destinos naturales en estados antes evitados por la inseguridad como por ejemplo Guerrero, Michoacán o Tamaulipas serían ahora visitados. Es así como los ingresos turísticos podrían dispararse. Y si no me crees, El Salvador en el año de 2015 no recibía turistas, nadie quería ir a este país. Sin embargo, el año pasado rompió récord de turismo con 3.4 millones de turistas, generando cerca de 3.700 millones de dólares y elevando el turismo del 5 al 11% del PIB salvadoreño. Todo esto según datos de la BBC y entrando al top 10 de países más visitados de toda Latinoamérica y justamente a punto de destronar a Perú en este ranking. De esta forma, México podría entrar sin problemas al top 5 de turismo mundial, compartiendo así podio con España, Francia o Estados Unidos, elevando el PIB de México. Todo esto en conjunto traería un crecimiento económico sostenido, ya que no habría fuga de capitales humanos como por ejemplo la migración de las personas que huyen de la violencia, además de que tampoco habría fuga de cerebros a otros países. A eso habría que sumarle mayor atracción de talento extranjero a nuestro país. Sectores como la industria manufacturera, tecnológica o la inteligencia artificial también serían beneficiadas. Es decir, por un lado mucho se habla de que México está a punto de llegar al top 10 de las economías más poderosas del mundo, de que se está buscando de que México llegue a esa anhelado top 10 mundial de potencias económicas. Sin embargo, cabe mencionar que si se llegase a cumplir todo este tema de la violencia, se llegase a acabar con esto justamente impulsaría la economía mexicana cerca de estar en el top 10 e incluso podría llegar a este top 10 solamente reduciendo todo el tema de la violencia y la inseguridad en este país. Y eso justamente haría que México pueda llegar a lugares a los cuales ni siquiera habíamos pensado, como por ejemplo el G7 donde está Canadá. De hecho, México puede superar a Canadá, pero tiene que hacer cosas que no ha hecho anteriormente. Y es que todo parece indicar que es verdad que México está a punto de convertirse o dejar de ser un país que está en vías de desarrollo a un país completamente desarrollado como vemos a grandes países, así que posiblemente la llave de todo esto sea simple y sencillamente ir acabando o disminuyendo poco a poco el tema de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Sin embargo, hasta este punto tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas, si esto crees que sea posible algún día o crees que definitivamente sea imposible de que pase en México. Número 5. Intervención estadounidense. Ahora bien, en los últimos días ha corrido el rumor justamente de esto. Esto ha empezado por parte del presidente Trump, que ha dicho a la presidenta de México: oye, ¿no quieres que enviemos a nuestro ejército para que te ayudemos con todo este tema? Y justamente a eso la presidenta de México ha respondido tajantemente que no va a permitir que el ejército de Estados Unidos ingrese a México. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. Sin embargo, hasta este punto cabe mencionar que cada cabeza es un mundo. Algunos podrán decir: yo sí estoy de acuerdo en que ingrese el ejército de los Estados Unidos, mientras que otros podrán decir que no están de acuerdo. Pero ¿para qué entrar en polémica? ¿Por qué no mejor ver algunos ejemplos que ya han pasado de países los cuales han sido intervenidos por los Estados Unidos? De ahí ir viendo cómo le fue a estos países para de ahí sacar una conclusión y ver simple y sencillamente si nos conviene o no nos conviene. Número 1. Afganistán, del año 2001 al año 2021. Objetivo de la intervención: eliminar a Al Qaeda y derrotar el régimen talibán tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Duración de la presencia militar estadounidense: 20 años. ¿Qué pasó tras la intervención? Número 1. Fase inicial del año 2001 al 2003. Los talibanes fueron rápidamente derrocados, se instauró un gobierno pro-occidental, es decir, a favor de Estados Unidos, y se celebraron elecciones democráticas. Número 2. Fase de insurgencia del año 2004 al 2014. En este periodo aumentaron los atentados, el terrorismo y la corrupción. Fue ahí cuando los talibanes iniciaron una guerra de guerrillas contra Estados Unidos y el nuevo gobierno afgano. Número 3. Retiro y colapso en el año de 2021. Tras la retirada total de Estados Unidos, los talibanes recuperaron el poder en días, mostrando la fragilidad del Estado afgano construido. Punto número 1. Beneficios. Entre los beneficios tenemos que se eliminaron temporalmente campos de entrenamiento de terroristas, se amplió el acceso a la educación especialmente para las mujeres y se redujo la violencia estatal por un tiempo. Número 2. Consecuencias negativas. Decenas de miles de civiles muertos, destrucción de la infraestructura, dependencia total del apoyo extranjero y regreso del mismo régimen extremista precisamente antes de la llegada de Estados Unidos. Conclusión: la intervención no resolvió de forma sostenible los problemas de violencia ni de terrorismo, sino todo lo contrario, se devastó el país. En el proceso de la ocupación se extrajo riqueza afgana y tras la retirada del ejército estadounidense, la inseguridad volvió a niveles extremos. Sin embargo, ahora con una economía devastada y sin recursos para generar una nueva infraestructura. Número 2. Irak, del año 2003 al 2011 y del año 2014
2014 al año 2021. Objetivo oficial: derrocar a Saddam Hussein, destruir supuestas armas de destrucción masiva y pacificar la región. Sin embargo, ¿qué pasó tras la intervención? Número 1, fase inicial del año 2003, caída rápida del régimen de Saddam Hussein. Número 2, desorden del año 2004 al 2011. La disolución del ejército iraquí provocó caos, surgieron milicias armadas, guerra sectaria entre chiitas y sunitas y el nacimiento del grupo terrorista Estado Islámico ISIS. Número 3, nueva intervención del año 2014 al año 2021. Estados Unidos regresó para combatir a ISIS, que llegó a controlar grandes zonas del país. ¿Fue benéfico o perjudicial para este país? Número 1, beneficios. Se eliminó el régimen autoritario, se instaló un gobierno democrático con elecciones obviamente a favor de Estados Unidos. Y número 2, consecuencias negativas. Más de 200.000 muertes, desplazamientos masivos, radicalización religiosa y una nueva ola de terrorismo más extrema a la existente antes de la llegada de los Estados Unidos. Conclusión: la violencia se intensificó después de la intervención, el objetivo de pacificación fracasó y dejó un país inestable y fragmentado, evidentemente peor que como estaba antes de la llegada de Estados Unidos, sin embargo ahora sin posibilidades reales de recuperarse. Y número 3, Panamá del año 1989. Operación Causa Justa. Objetivo: derrocar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, y restaurar la democracia. La duración de esta operación militar fue de pocas semanas en diciembre del año 1989. Resultado inmediato: Noriega fue capturado y llevado a los Estados Unidos. Se instauró un gobierno democrático, de igual forma proestadounidense, en Panamá con apoyo financiero y militar de Estados Unidos. ¿Fue benéfico o perjudicial para Panamá? Número 1, beneficios: fin del régimen militar, retorno al gobierno civil y disminución del narcotráfico a gran escala. Número 2, consecuencias negativas: al menos 500 muertos, aunque algunas fuentes panameñas hablan de hasta 3.000 personas, bombardeos a zonas civiles como el Chorrito y un fuerte resentimiento anti-estadounidense en este país. Conclusión: aunque hubo costos humanos y controversia, Panamá logró estabilizarse tras la intervención. Este fue uno de los pocos casos donde la intervención trajo una mejora de seguridad interna. Es decir, actualmente Panamá es uno de los países latinoamericanos con mejor calidad de vida. Sin embargo, como se pudo ver hace algunos meses, y aunque duela aceptarlo, Panamá tiene que aceptar las órdenes de Estados Unidos. Así que, en conclusión, ninguna intervención de Estados Unidos es para beneficiar al país al que llegan, sino para obtener beneficios propios, detener el crecimiento de un país, derrocar al gobierno existente, obtener el acceso a riquezas para justificar los gastos de la guerra, y una vez que se extrae lo necesario salen del país, dejándolos a la deriva, a menos que se conviertan en un estado satélite de los Estados Unidos, haciendo todo lo que Washington ordene. En pocas palabras, a los estadounidenses solamente les interesa los propios estadounidenses, fieles al lema de América para los americanos y America First. Y así llegamos al final de este video. Si llegaste hasta este punto te agradezco bastante. Sin embargo, antes de que te vayas, me encantaría conocer tu opinión. Punto número 1. ¿Tú crees que México algún día sea capaz de acabar con toda esta ola de violencia que tenemos desde hace ya varias décadas? Muchas personas, desde que nacieron, han tenido este tema de inseguridad. Ya están acostumbrados, pero no significa que sea algo que sea bueno. Punto número 2. ¿Cómo crees que sería México si el día de mañana se acabara con todo el tema de la inseguridad? Punto número 3. ¿Tú cómo crees que México, el gobierno de México, podría acabar con este tema de la violencia? Y punto número 4, y no menos importante, ¿tú estarías a favor o en contra de una intervención por parte de los Estados Unidos? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante que hayan visto este video. No olviden seguirme en Instagram. Estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.